Bienvenidos a la segunda jornada en Bioestadística Educativa e Investigación en Salud. En los siguientes minutos les presentaré lo que son los modelos de simulación basada en agentes como una herramienta epidemiológica. Mi nombre es Daniel Andrés Camacho Moreno y soy estudiante de Estadística de la Universidad de los Andes. Iniciaremos con una introducción a los modelos de Sayre y la simulación basada en agentes, expondremos sus problemáticas en la epidemiología y concluimos con un análisis de las soluciones planteadas. El siguiente es el modelo de Sayre, que es la teoría matemática de la epidemiología, que mide la razón de cambio con respecto al tiempo de las personas susceptibles que pasan a ser infectadas, que pasan a ser removidas o recuperadas en el sistema. N es el tamaño total de la población y R sub 0 es el número de reproducción básico. El modelo de Sayre es un modelo bastante sencillo de manipular. El que ven a continuación es un código que programé en el lenguaje de programación R, utilizando la plataforma RStudio. Es un modelo que está disponible en el perfil de GitHub DanielCM17 en la carpeta de ejemplos. El código se llama Naive SIR Model, que es traducido como modelo de Sayre sencillo. Computa la función con los parámetros que acabamos de mencionar. El siguiente es el modelo de ecuaciones diferenciales que también acabamos de mostrar. Al computar el código, el sistema reconoce la función con los parámetros, lo cual hace que simplemente tengamos que introducir los parámetros de interés. En este caso introduciremos una población de 100 personas, 100 habitantes, donde 99 son susceptibles, ya que una persona ha sido infectada y ninguna ha sido removida, ya que tan solo está empezando la epidemia. 0.9 y 0.2 los parámetros de infección y de recuperación, respectivamente. Computamos el modelo y encontramos las siguientes curvas, donde la roja es la de infección, la azul es la de susceptibilidad y la verde es la de removidos o recuperados. Como vemos, esta es una situación bastante mala, ya que el crecimiento es exponencial y el número de personas se infectan una gran cantidad de personas en una poca cantidad de tiempo, así que esto superaría la capacidad sanitaria de cualquier país. Así que lo que se hace es que se introducen medidas de intervención no farmacéuticas a falta de una vacuna, como el distanciamiento social o las medidas sanitarias, lo que aplana la curva y aumenta la dispersión de casos por la cantidad de tiempo existente, hasta un punto que las curvas apenas se interceptan, que es el objetivo de una cuarentena eficiente. El problema con dichos modelos es que es un modelo muy elegante, pero es una teoría determinista, así que es muy sensible a las condiciones iniciales, como pueden ver a continuación. Cambiando los parámetros muy poco, cambiando las condiciones iniciales de manera sensible, tiene un efecto drástico al final, hasta un punto que ya ni siquiera aparece una epidemia. Así que lamentablemente las ecuaciones diferenciales no se pueden utilizar a corto plazo. Lo que hacemos es que aproximamos cada una de estas curvas con una distribución de probabilidad, pero para hacerlo necesitamos datos confiables y lamentablemente datos confiables no se pueden obtener fácilmente en economías en desarrollo o países tercermundistas. Lo que pasa que se tenga que hacer la pregunta de terror a que se le puede hacer a cualquier estadístico: ¿cómo modelar sin datos? Una gran cantidad de estadísticos diría que con el uso de simulaciones computacionales, ya que nos darían datos teóricos de la situación en estudio. Yo en específico en este trabajo abogo por el uso de la simulación basada en agentes, como la que ven a continuación, la cual nos permite controlar el comportamiento de cada uno de los agentes de la simulación de una manera determinista o estocástica. Así, nuestra pregunta de interés es saber si la simulación basada en agentes es una herramienta óptima para la epidemiología. Para que sea cierto, necesita por lo menos cumplir tres criterios. Uno, es que podamos contrastar hipótesis útiles con dichos modelos. Dos, poder generar modelos realistas con dichas simulaciones. Y tres, cuantificar los supuestos del investigador al hacer las simulaciones. Así damos inicio a la solución de las problemáticas. Para demostrar cómo contrastar hipótesis basadas en la simulación basada en agentes, empezamos con un modelo SIR bastante sencillo, con un número de infectados de 3 personas, una población que puede variar de 0 a 500, una tasa de recuperación cuando los agentes toman 10 contactos y una tasa de infección cuando hay 1.2 contactos entre los agentes. El siguiente es un programa que hice para correr dicha simulación, en donde demuestra que cambiando la densidad poblacional cambia significativamente el tiempo de transmisión de la enfermedad. Con lo cual postulamos la siguiente hipótesis, y es que la densidad poblacional tiene diferencias significativas con el tiempo de transmisión del virus. Para probar dicha hipótesis se hizo un tratamiento cambiando la densidad poblacional de 50 en 50, siendo 10 grupos y 100 ensayos por grupo, con un total de 1000 observaciones. Al analizar la variación de los 1000 datos encontramos que las densidades poblacionales cambian de manera exponencial, pero al aumentar la densidad poblacional de manera significativa parece no haber una diferencia entre ellos, lo cual nos lleva a postular el siguiente contraste.
donde la hipótesis nula dice que todas las medias de los grupos son iguales y la hipótesis alternativa menciona que al menos una de ellas es diferente. Aplicando un análisis de la varianza encontramos fuentes de variaciones muy pronunciadas entre los grupos y dentro de los grupos, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula, así que existe una diferencia significativa entre el tiempo de transmisión del virus dada la densidad poblacional. Aplicando una prueba de Tukey para conocer cuáles grupos no presentan una diferencia significativa entre ellos, encontramos el siguiente patrón, yendo de 500 a 450 y de 500 a 400, y de la misma forma hasta llegar a 250, con lo cual nos da a entender que 250 es ese punto de inflexión que estábamos buscando, con lo cual demostramos nuestro primer criterio, si podemos contrastar hipótesis útiles con los modelos basados en agentes. El segundo criterio es el que si podemos crear simulaciones realistas con dichos modelos, ya que podemos argumentar que nosotros no somos agentes en una caja moviéndonos aleatoriamente. Así que para ello se propone el siguiente experimento, donde se van a hacer 4 escenarios, donde hay un escenario de control donde no hay intervenciones farmacéuticas, un escenario donde se aplican medidas poblacionales, medidas gubernamentales y la sumatoria de estos. Para simular dichos escenarios se hizo el siguiente programa, junto con el profesor Sergio Rojas Galeano y la profesora Lindsay Álvarez de la Universidad Distrital de Bogotá, con los cuales estoy profundamente agradecido. Este modelo nos permite controlar de manera determinista o estocástica el movimiento de los agentes en la simulación, introduciendo una gran cantidad de medidas de intervención no farmacéuticas, las cuales presentamos en la siguiente forma tabular. Con dicho modelo somos capaces de computar la cantidad de zonas, el tamaño poblacional, las personas de alto riesgo, las camas hospitales, las camas de cuidado intensivo, los datos básicos de un modelo de SIR, si hay cuarentena total, zonas de acceso bloqueado, y para dicho caso estamos usando 5 ensayos de 4 grupos, donde tenemos un total de 20 observaciones con 30 días simulados, que es el equivalente a un mes. Los siguientes son los resultados de las simulaciones. Como vemos, provee datos que son extremadamente valiosos, como la cantidad de personas saludables, infectados, confirmados, la mortalidad, la letalidad del virus, los inmunes y el número de reproducción básico. Así que podemos simular situaciones complejas que nos dé inclusive qué medida no farmacéutica es más eficiente en una población, lo cual nos puede ayudar a entender la mecánica de dicha población y tomar decisiones a corto plazo. De una manera análoga se toma el siguiente ejemplo. Al analizar la variación encontramos que se encuentran en dos grupos, el de control y el gubernamental y el poblacional y la suma de estos. Para contrastar que existe una diferencia entre ellas se aplica el mismo tipo de contraste, las medianas de los grupos son iguales y al menos una mediana es diferente. En este caso aplicamos las medianas, ya que el tamaño de población es muy pequeño, apenas hay 20 observaciones, 20 simulaciones, así que se aplica un test no paramétrico. El test no paramétrico que fue aplicado es el test de Kruskal-Wallis, en donde 3 de los 4 grupos generan diferencias, no están entre esos dos grupos de 2 como se esperaba o como se ve en el gráfico de cajas, en donde un valor probabilístico muy bajo nos demuestra que con un nivel de significancia fijo de 0.05 sí existe una diferencia entre su número de reproducción básico. Aplicando una prueba de Manning-Whitney por pares, se encontró que el grupo de control y las medidas gubernamentales no presentan diferencias significativas entre ellos, ya que se programó bajo un supuesto de un sistema sanitario prácticamente nulo. Así vamos al último y tercer criterio, que es la cuantificación de supuestos, ya que pasamos de que podemos hacer análisis exploratorios a tomar decisiones, ahora vamos a la construcción de teorías epidemiológicas, en donde suponemos que vamos para una próxima edición del código que se está programando introducir el periodo de incubación, ya que puede hacer cambios significativos. Y al hacerlo, supongamos que yo analizo los datos del periodo de incubación del COVID-19, en donde veo que son de 5.2 días, 6.4 días y 8.62 días, los artículos más citados. Pero a pesar de ello se han encontrado el 9, 21 y 27 de febrero datos atípicos de 19, 24 y 27 días, lo cual me lleva a mí a crear un supuesto, una hipótesis y decir una creencia, decir que los datos están sobreajustados, ya que tan solo estamos analizando datos atípicos desde febrero de un virus que estamos enfrentando desde el 2019. Para computar ese supuesto se hace uso de los métodos bayesianos. Mi definición favorita es la que da el estadístico Simón de Deos, donde dice que el razonamiento bayesiano es solo una frase elegante del uso de probabilidades para cuantificar los grados de creencia y la manipulación de dichas probabilidades con reglas formales. Ya que nuestro supuesto es un sobreajuste en los datos, se hace uso del método de máxima entropía, que postula que la distribución de probabilidad que mejor representa nuestro conocimiento en el contexto de datos a priori es la que tiene la entropía más amplia,
que se traduce a la que tiene mayor cantidad de incertidumbre, lo cual es contraintuitivo, ya que en la estadística solemos cuantificar la incertidumbre y disminuirla para tomar decisiones, pero en este caso preferimos maximizarla, cuantificarla y hacer preguntas probabilísticas a partir de ella, y se hace de la siguiente forma. En este caso, nuestro estado de conocimiento es representado de la siguiente manera, con el conjunto de días del periodo de incubación del COVID-19, 5.2, 6.4 y 8.6. Debemos construir una argumentación matemática y la forma más sencilla es utilizar la media aritmética, que en este caso da de 6.7 días y la aproximamos a 7 días. Así que nuestro valor esperado va a ser de 7 días. La maximización de la entropía se da de la siguiente manera. Es un problema de optimización convexa, donde maximizamos la entropía de Shannon, que representa la incertidumbre de una variable aleatoria, sujeta a nuestro valor esperado basado en la información existente, que representa nuestro estado de conocimiento, y a una constante normalizada, que es para que siga los axiomas de la teoría de la probabilidad. Este es el segundo axioma de la teoría de la probabilidad. Para resolver ese problema de optimización convexa se tiene que hallar el máximo de la entropía de Shannon, y el máximo de una función es el punto crítico de esta, que es cuando la derivada es igual a cero. En este caso es una derivada parcial, y se iguala a la cantidad de restricciones existentes, que son llamadas lagrangianos. En este caso es la cantidad de días de nuestro valor esperado y la normalización de la constante. Al resolver las derivadas de cada uno, las derivadas parciales de cada uno, y al ser igualadas es lo que es llamado como el método de multiplicación lagrangiana. Así, al sacar la derivada parcial de la entropía de Shannon y de las dos restricciones, obtenemos la siguiente ecuación, la cual se resuelve con álgebra elemental y obtenemos la siguiente distribución de probabilidad, la cual ahora las variables de interés es saber cuál es el valor de lambda sub 1 y de z, lo cual se resuelve con un poco de cálculo. Específicamente se tiene que argumentar con series infinitas, donde se usa una serie geométrica y una función de partición. Resolviendo la serie geométrica y la función de partición se obtienen los siguientes resultados, donde lambda sub 1 es aproximada a 0.13 y z a 8.0007. De esa forma obtenemos una distribución de probabilidad que modela nuestro supuesto, un sobreajuste en los datos del periodo de incubación. Matemáticamente, esta distribución de probabilidad es lo mismo que un sobreajuste en los datos del periodo de incubación, con dichos parámetros. Así que, matemáticamente, esta es nuestra hipótesis, con lo cual podemos empezar a hacer preguntas probabilísticas, ya que es una distribución de probabilidad discreta. Ya que construimos nuestra restricción en base a un número de días, podemos preguntar cuál es la probabilidad de que un individuo o una población presente un periodo de incubación de 17 días. Y basado en nuestro supuesto, es de 0.012. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que presente un individuo o una población un periodo de incubación de 25 días? La probabilidad basada en nuestra hipótesis es de 0.004. De esta forma se demuestra que sí, es totalmente posible. Toda la empresa de la teoría bayesiana es capaz de computar los supuestos de un investigador, lo cual hace que podamos cuantificar nuestras creencias al introducir variables en modelos que son mucho más complejos. Así, llegando a la conclusión, evaluamos las soluciones planteadas. El primer problema era saber cómo modelar sin datos, y la respuesta que muchos estadísticos darían es con el uso de simulaciones computacionales, en específico con las simulaciones basadas en agentes, es lo que se aboga en este trabajo. La segunda pregunta de interés sería si la simulación basada en agentes es una herramienta cuantitativa óptima para la epidemiología. Para ello se dice que tiene que cumplir tres parámetros, por lo menos contrastar hipótesis útiles con dichos modelos, lo cual se demostró que es afirmativo. Se logró con un análisis de varianza y una prueba de Tukey encontrar las diferencias significativas entre la densidad poblacional y el tiempo de dispersión de un virus en varias simulaciones computacionales. El segundo es que se puedan generar modelos realistas con dichas simulaciones, y como se ve, se pueden introducir variables y medidas de intervención no farmacéuticas en una población y evaluar cuáles serían más óptimas en una población en específico para tomar decisiones a corto plazo y reducir el número de muertes en una población. Y la tercera es cuantificar los supuestos del investigador al hacer las simulaciones para poder construir teorías epidemiológicas, lo cual es prácticamente toda la empresa de la teoría bayesiana. La teoría bayesiana de la estadística nos permite cuantificar nuestros supuestos, aun así estén en contra de los datos o no tengamos ni siquiera datos existentes para poder ser modelados. Respondiendo a los tres criterios, podemos afirmar que sí, la simulación basada en agentes es una herramienta cuantitativa óptima para la epidemiología. Espero que la siguiente haya sido una introducción amigable a la simulación basada en agentes, una herramienta computacional relativamente bastante nueva, la cual tiene mucho potencial en investigaciones médicas. En específico, se demostró la utilidad que tendría en la epidemiología. Muchísimas gracias por su atención y fue un placer presentar este trabajo en la segunda jornada de Bioestadística Educativa e Investigación en Salud.